Ucrania debe rendirse. Varios miembros de las unidades élite de Ucrania, sobre todo aquellos que invadieron la región rusa, ya no tienen absolutamente nada por lo que luchar. A menudo se rinden. Y de esto vamos a hablar y mucho más aquí en el Chapucero USA. Sobre todo teniendo en cuenta que Zelensky está a punto de presentar su famosísimo plan de la victoria, que parece no va a incluir la toma de la región rusa de Kursk, porque al parecer muchos de los soldados que se encuentran en esta zona, en esta región, se están rindiendo. Hubo una entrevista que dio el comandante de las fuerzas especiales Akhmat de la República Chechena de Rusia, que compartía precisamente los detalles un poquito más, digamos, personales, un poquito más presenciales de lo que realmente está pasando en esta región de Kursk. No lo que dice Ucrania, no lo que sale Zelensky a decirle a sus patrocinadores occidentales, que obviamente todo esto va un poquito maquillado para decirles, mira, yo ya entré a la región rusa, estoy en Kursk, me estoy enfrentando a los militares, finalmente estamos avanzando, solo necesitamos más armas, más recursos económicos, más y más. Pero no lo necesitan realmente cuando los miembros de las fuerzas especiales pues se rinden. Ya no pueden luchar, ya no quieren luchar. Prefieren seguir con vida, arriesgarlo todo por Zelensky. En una entrevista, Alaudinov, el comandante de la República Chechena, dijo precisamente que Kiev y todos aquellos que afirman que los soldados rusos están realmente acabando con los militares ucranianos en la región rusa de Kursk, pero que los están ejecutando de forma extrajudicial, que no tiene absolutamente nada que ver con la guerra. Esto es una total burla. Muchos de los militares que perdieron la vida eran operadores de drones. Los últimos ataques, obviamente, se han llevado a cabo con drones, pero su deceso no fue porque las tropas de Rusia los ejecutaran. Simple y sencillamente llegó la oportunidad de lanzar un ataque con un misil y listo. Pero están en una guerra. La región rusa de Kursk se vio afectada por las tropas ucranianas, principalmente mercenarios extranjeros que traían otra mentalidad de cómo llevar a cabo la guerra. Este general descartó la afirmación de una operación psicológica. Ha recalcado que Ucrania necesita crear noticias falsas para disuadir a sus militares de rendirse, ya que muchos de sus soldados dicen abiertamente que ya no pueden luchar más. Y a pesar de todos estos esfuerzos, los soldados ucranianos a menudo deciden rendirse de todos modos porque ya no quieren luchar. Lo interesante es que las unidades que ellos consideran más fuertes, las de élite, las que no van a caer ante nada y que prefieren perder la vida antes de rendirse, son los que lentamente están empezando a inclinarse hacia la rendición. Por una simple y sencilla razón, algo que caracteriza al ser humano. Quieren seguir con vida. Este general, este comandante, dijo que Rusia está dispuesta a perdonar, incluso a aquellos que sirven en el batallón Aidar o en las unidades Azov, que han sido acusados de tener simpatías neonazis, sobre todo si deponen las armas. Este general subió un video en el que aparece un soldado que dice ser un militar ucraniano que alguna vez sirvió al batallón Aidar, de pie, con un fondo de banderas rusas y chechenas, dice que se entregó voluntariamente y que le pidió ayuda a él, al comandante, a Laudinov, para obtener la ciudadanía rusa y unirse a las fuerzas especiales Amat. Varios medios de comunicación occidentales han informado que el ejército ucraniano está luchando contra el agotamiento, la baja moral, la deserción,
Muchos de los refuerzos que llegan al frente sufren un entrenamiento inadecuado, que es un factor que solo impulsa estos problemas, y sobre todo obligan a los ciudadanos ucranianos a rendirse más rápido. Les voy a compartir un gran ejemplo que surgió a través de las redes sociales. Es un video de hace unas horas. Los ucranianos tienen un enorme problema para conseguir soldados. Ya nadie quiere luchar la guerra de Zelensky, a nadie le interesa la guerra de Zelensky y por eso caen en esto. Una madre que está luchando contra los reclutadores de Zelensky y como pueden ver, un joven que está pasando quizás los 25 años, lo intentan subir a este vehículo y hay una madre que está gritando y luchando por su hijo. Esto es lo que está haciendo Zelensky. Por este tipo de reclutamiento, los ciudadanos cuando ven la bandera rusa dicen, yo me rindo, ya no quiero luchar, yo no quiero estar aquí. Los obligan a ir al frente de la batalla así, sin entrenamiento, sin armas, sin municiones, pero sobre todo, sin el interés, sin las ganas de luchar por la Ucrania de Zelensky, porque ni siquiera es su Ucrania. Hay algunos ciudadanos en este país que hablan ruso. ¿Y cómo terminan? Siendo maltratados por las tropas de este país, siendo maltratados por las autoridades, los policías, simple y sencillamente porque hablan ruso, no porque, digamos, tengan la intención de eliminar el ruso por completo. Hay varios medios de comunicación que están tratando de evitar que esta incursión a gran escala en la región de Kursk se note como un fracaso. Al parecer, comprometió a algunas de sus mejores tropas en la ofensiva Zelensky para llegar a la región de Kursk. Pero si bien inicialmente lograron algunos avances, hoy ya no es nada. Hoy las fuerzas ya han sido detenidas, luego rechazadas y luego finalmente se rindieron. Ucrania ha perdido más de 23,000 soldados desde el inicio de este ataque, de acuerdo con lo que informa el gobierno de Rusia. Porque Zelensky no quiere decir cuántos soldados han perdido. Zelensky no le interesa saber cuántos soldados ha perdido. Hubo un mensaje que se compartió a través de las redes sociales de un soldado ruso. Un soldado que tuvo una charla con algunos prisioneros de guerra ucranianos capturados en el Donbass, ya no hasta la región rusa de Kursk, porque esa región, ya sabemos, está prácticamente fuera de control para los soldados ucranianos. Pero este soldado les dio un mensaje muy importante a los soldados ucranianos. Ну нахуй оно надо? Мы же одинаковые. К чему все это, сука? Ну непонятно нам. Кто вам это вкладывает в голову? Кто? Мы один народ. Один народ, сука. Или вы думаете, что мы пришли к вам воевать, сука? А 8 лет по Донбассу хуярили, там дети гибли, женщины, люди гибли. Они что, не такие же, как вы? Или ваши дети не такие, как те, которые гибли в Донецке и Луганске? В Одессе. А я вам скажу так, сука, вам просто похуй. Почему вы здесь? Я уверен, здесь нет ни одного жителя Донбасса. Я уверен, вы все с Винницы, блядь, с Ивано-Франковска, со Львова, да откуда угодно, блядь, только не с Донбасса, сука. Почему вы сюда пришли? Вы, блядь, сюда пришли. Еще 8 лет назад, когда здесь были обычные люди. Llegaron a luchar, pero se les olvida que todos son iguales, absolutamente todos. Si prefieren seguir apoyando a Zelensky, está bien, esa es su decisión. Por el otro lado, hay algunas partes de Europa que podrían convertirse en un campo de concentración, mientras Kiev intenta provocar una guerra entre Occidente y Rusia. Así lo advirtió el líder opositor ucraniano exiliado Víktor Medvedchuk. En un artículo que publicó a través de un medio de noticias, Other Ukraine, el ex opositor
Sugirió que el objetivo principal del llamado Plan de la Victoria de Zelensky, que ha estado siendo promocionado como si fuera prácticamente publicidad para mantenerse en el cargo muchísimo más tiempo, lo único que busca es empujar a Occidente colectivo a una guerra con Rusia. Obviamente bajo el liderazgo de Ucrania y Zelensky personalmente, y dejando a la OTAN, obviamente como apoyo. Por eso, este opositor señaló que algunos funcionarios en Kiev ya han elogiado a Ucrania como el país más democrático de Europa y afirman incluso que estarían en la cima de los Estados miembros de la Unión si se unieran a este bloque. Por eso Medvedchuk sugirió que los ciudadanos de algunos países europeos pronto podrían ser obligados a realizar el servicio militar, de manera muy similar a como esto se aplica en Ucrania. Y aquí la pregunta más importante es ¿por qué? ¿Por qué se debe atrapar a hombres en las calles para la guerra con Rusia solo de Ucrania si hay una gran cantidad para obtener de otros países de la Unión Europea? Todo parece indicar que se va a celebrar una especie de festival de la democracia en toda Europa y la Oficina Territorial de Reclutamiento de Ucrania se va a encargar de enseñarles a sus próximos subordinados europeos cómo hacerlo. Tal es el caso de la presidenta Ursula von der Leyen. La presidenta de la Comisión Europea ya le sugirió al grupo que deberían empezar a prepararse para una guerra con Rusia. Por eso Medvedchuk sugirió que los métodos avanzados de Zelensky podrían utilizarse solo para aumentar los impuestos de la población en algunos países europeos con el fin de financiar el ejército, tal y como ya lo hace la OTAN, que obliga a los países miembros del grupo a tener un Producto Interno Bruto específicamente dedicado a la defensa. La mayoría no lo cumple, es del 3%, la mayoría no lo cumple, pero se intentan acercar. Los funcionarios europeos de la Unión Europea también podrían seguir el ejemplo de Kiev y empezar a prohibir ciertas nacionalidades, regiones o culturas. Algunos pueden pensar que esto, dijo Medvedchuk, esto es una tontería, es una broma inapropiada, pero deberíamos recordar la historia. No hace mucho en Europa se quemaba a personas por tener una nacionalidad incorrecta, opiniones políticas incorrectas. Por eso recordó que muchos campos de exterminio nazi durante la Segunda Guerra Mundial estaban casualmente custodiados por ucranianos étnicos, ucranianos que se habían convertido en parte de este sistema punitivo en Europa. Hoy en día no es Rusia, sino la Ucrania nazi, la que sueña con ser el gendarme de Europa. Y este escenario es cada vez más real, ya que se ha puesto en marcha el proceso de convertir Europa en lo que podría ser un campo de concentración. Medvedchuk hizo un llamado a los europeos para que impidan que su continente se deslice hacia la oscuridad del neonazismo. Sobre todo él, que fue líder del partido de la oposición de la Plataforma por la Vida, que antes era el segundo grupo más grande del Parlamento ucraniano, hasta que lo arrestaron. Lo arrestaron en abril del 2022. Al partido lo prohibieron 3 meses después y Medvedchuk fue enviado a Rusia a cambio de algunos prisioneros de guerra ucranianos en septiembre de ese mismo año. Desde entonces ha encabezado el movimiento Otra Ucrania y actúa como presidente de su consejo para hacer un llamado no solo a los ciudadanos ucranianos que en el fondo se oponen al líder Volodymyr Zelensky o podríamos decir al dictador, porque se quedó en el cargo cuando ya no debería ser el presidente de la nación, ya no es legítimamente el presidente de la nación desde el pasado 20 de mayo de este mismo año. Pero hubo un mensaje que estuvo circulando a través de las redes sociales y en este caso fue del presidente de Rusia, Vladimir Putin. Porque como dice este opositor ucraniano, deben recordar su historia. Американцы, что ли? Англичане или французы? Красная армия.
Забыли? Se olvidaron de quién realmente tomó Berlín. Pero bueno, no todos afortunadamente han olvidado su historia en este país. Casualmente un diputado del Parlamento Europeo por Eslovaquia, Lubos Blaha, llegó a Moscú el pasado fin de semana y concedió este martes una entrevista a un medio de comunicación que obviamente es vetado por la mayoría de los países de la Unión Europea y Estados Unidos. Pero al conceder esta entrevista, compartió sus opiniones sobre Rusia, la rusofobia en Occidente y el conflicto ucraniano. Como tal, este funcionario europeo, ha sido muy enfático. Su visita dio mucho de qué hablar. La mayoría de los políticos en el Parlamento Europeo estaban fúricos de verlo prácticamente de rodillas ante Rusia. ¿Cómo es posible que un parlamentario europeo haga esto? Bueno, él fue muy enfático. Al hablar de su visita a Rusia, recalcó que está orgulloso de poder expresar su gratitud a los pueblos de esta nación por su sacrificio en la Segunda Guerra Mundial. Que no se les olvide, nos liberaron del fascismo. Y por eso es mi deber moral rendir homenaje a los oficiales del Ejército Rojo, a los soldados del Ejército Rojo y a los soldados rusos que se sacrificaron por nuestra libertad y nuestra paz. Por eso creo que es absolutamente natural que haya venido a Moscú a hacer esta ofrenda cuando la mayoría está tratando de olvidar lo que ocurrió, olvidar la historia de este país. Antes de esta entrevista, el funcionario viajó precisamente a Rusia, compartió un video a través de sus redes sociales en el cual daba un mensaje muy significativo y creo que es importante recordarlo, importante recordar este mensaje que da este parlamentario eslovaco, sobre todo porque es un ejemplo no solo para el país, porque su presidente, su primer ministro, Robert Fico, incluso ya sufrió un atentado contra su vida por el simple y sencillo hecho de cancelar la entrega de armas a Zelensky. Es sorprendente lo que llega a hacer una persona por caprichos. Vamos a verlo. Položíme kvety k mohyle neznámeho vojaka a k pamätníku maršala Žukova. Pripomenieme si historickú pravdu, ktorá znie: fašizmus a vojna prichádzajú zo západu, sloboda a mier prichádza z východu. A ja sa chcem ospravedlniť ruskému národu za všetky tie vojnové, nenávistné a doslova fašistické rezolúcie, ktoré prijímajú v Európskom parlamente proti Rusku. My sme Slovania a nikdy nás neprinútia nenávidieť ruský národ. Odmietame posielať zbrane na Ukrajinu, odmietame sankcie proti Rusku, odmietame eskaláciu konfliktu. Nechceme, aby naše deti umierali v jadrovej vojne. Slováci chcú mier. Rusov považujeme za priateľský národ a nikdy to nebude inak. Aj o tom budem prednášať na Univerzite MGIMO, kde ma pozvali pri príležitosti 80. výročia tejto svetoznámej diplomatickej školy. Veľmi si to vážim. S Ruskom musíme viesť dialóg a zastaviť návrat fašizmu na západe. Taká je naša historická misia. Там сверху на нас кто-то смотрит родными глазами. Они улыбаются.
Esa es parte de la visita que dio el líder, este legislador dando un ejemplo del reconocimiento. Es reconocimiento, no estamos hablando de otra cosa más que reconocimiento a lo que hizo Rusia por ellos durante la Segunda Guerra Mundial. Y por eso se disculpa, por lo que parece ser esta rusofobia que ha impulsado Occidente y un claro ejemplo de, digamos, el cambio que se llevó a cabo en Eslovaquia del año pasado cuando tomó el control o tomó el poder este partido de Robert Fico, es precisamente eso. Los ciudadanos ya no querían estar peleados con los rusos. Se levantaron y dijeron, oye, nosotros no queremos ayudar a Ucrania. Cortaron el apoyo y lo hicieron a través del voto. ¿Por qué? Porque los ciudadanos salieron, votaron por el partido de Robert Fico, que Robert les aseguraba que iba a cancelar la entrega de ayuda militar y económica a Ucrania. Lo que no ha hecho como tal es detener la ayuda humanitaria. Estamos hablando de un poco de comida, los artículos de primera necesidad que puedan necesitar los ciudadanos en Kiev, pero no les está entregando armas. Y esto es algo que tiene a Zelensky terriblemente enloquecido. Por eso fue el atentado contra la vida de Robert Fico. También este político eslovaco comentó acerca de la obsesión de Kiev por entrar en la OTAN. Según sus palabras, sería literalmente acabar con su propia vida el llevar a Ucrania a la OTAN. Es ridículo. Si queremos tener una guerra nuclear o un conflicto nuclear y una escalada, sí, hagámoslo. Llevemos a los ucranianos a la OTAN. Pero si tenemos sentido común y somos racionales en Eslovaquia, no podemos votar a favor de la entrada de Ucrania a la OTAN. Durante esa entrevista, el funcionario fue muy claro. Y lo más importante era reconocer la necesidad que hoy se presenta ante el mundo con Ucrania, con Rusia siendo el enemigo cuando era todo lo contrario hace un par de años. En los años 30, 40, durante la época del señor del bigotito, la situación era diferente. Hay muchos políticos occidentales que no están demostrando, para empezar, un apoyo a Rusia, cuando en su momento ellos los ayudaron. Los ayudaron sobre todo a liberarse. Por eso tampoco está de acuerdo en las políticas de sanciones contra Moscú. Según sus palabras, es ridículo pensar que las sanciones pueden derrotar a los rusos. Aunque la propaganda occidental quiera mostrar que Rusia ahora vive en caos y en pobreza, durante su visita a Moscú vio un país moderno, un país desarrollado tecnológicamente, vehículos de fabricación china, coches de la propia Rusia, que están dejando atrás a los vehículos de Occidente. Las sanciones no están funcionando. En la democracia occidental, si tienes opiniones diferentes, tienen que acabar contigo. Esto es simplemente terrible y es algo que se debe detener. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.